este equipo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Les decía, entonces, la semana pasada estuvimos viendo gran parte, pues, como el inicio de la creación de la metodología, ¿cierto? Y eso es lo más importante, que vamos a ir viendo paso a paso. Yo les contaba y voy a compartirles acá, ahorita hacemos un breve repaso de mercado. Yo les contaba, chicos, que hay una base muy importante en los mercados y es el tema de tener una correcta administración, ¿cierto? Estuvimos viendo el ejemplo de la metodología de la administración, ¿cierto? Es decir, de cómo gestionar mis operaciones, ¿ok? Con el 1-2, ¿sí? Que va a tener una operación diaria o tirándole a sacar el 0,5% diario, ¿sí? Para al final de la semana tener 2,5 y al final del mes poder tener un 10%. Eso pues en el mundo ideal, como por llamarlo de alguna manera. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Cierto que lo llamamos como el plan de trading y la manera en la cual nosotros podemos, ¿cierto? Y debemos, y es la recomendación de administrar correctamente pues nuestro capital. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, ahora nosotros vamos a continuar con el siguiente paso. Sí, imagínense ustedes que es pues como una receta ¿de qué? Como una receta de cocina. Sí, yo les contaba pues de mi experiencia profesional en cuanto al tema de gastronomía y siempre me gusta como enfocarlo o llevarlo por ese lado. Entonces el punto uno era eso, ¿no? Saber administrar mi capital, entender que no me puedo yo poner a operar o a meter 300 operaciones en un día, meter lo que yo encuentre, ¿cierto? Porque pues realmente no voy a llegar a ningún lado. Ahora bien, sí, perfecto. Si quieres ya vamos a hacer eso y vamos a hacer un paréntesis acá. Nos preguntan aquí en el chat por el tema de optimización de la gestión de las señales, ¿cierto? Porque los resultados de las señales están siendo espectaculares, están siendo muy buenas operaciones, ¿cierto? Muy buenos movimientos. Entonces, obviamente, lo ideal es que podamos nosotros, en un momento, ¿cierto? Podamos nosotros sacarle el mayor provecho a las señales, ¿no? Porque tenemos obviamente muy buenos traders, muy buenas operaciones que se están dando en estos días, entonces claramente sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Tomen un Excel, tomen un lápiz, un cuaderno, ¿cierto? Y entonces tengan claridad en cuál es su gestión de riesgo o cómo quieren hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo por acá. Vamos a anotar. ¿Ok? Vamos a anotar. Entonces acá, gestión señales, ¿cierto? Gestión de señales. ¿Listo? Denme un momento, porfa. Denme un momento, por favor. Un momento, chicos. Solo un momento, solo un momento. Listo. Entonces, vuelvo por aquí, compartir. Chin, chin, chin. Listo. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo, ok, nada más un ejemplo en cuanto al tema de la recomendación, o que yo como Juan Camilo haría para la gestión de las señales. Gestión de señales. Ok, entonces, ¿qué haría yo? Entonces, lo primero es que yo tengo que tener claro cuál es el punto número uno, ¿cierto? Tener un riesgo en porcentaje diario. ¿Qué significa eso? Es decir, que yo tengo que tener claro cuál es mi riesgo diario máximo que voy a poner en mi trading del día, en mi sesión del día. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 0,5, ¿cierto? O 0,25, ¿sí? De mi cuenta. Yo, por ejemplo, les recomiendo el ejemplo 0,5, ¿sí? 0,5 de riesgo máximo, 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 máximo en el día, ¿ok? Arriesgar el uno pues es viable, pero tenemos que tener ya una efectividad muy alta. Entonces,
Yo me inclino por el ejemplo del riesgo del 0,5. Entonces vamos a ir un ejemplo acá. ¿Listo? Entonces mi riesgo es 0,5. ¿Listo? En el punto número uno. Es el 0,5 de riesgo. Ahora bien, tener claro a cuántas sesiones me conecto. ¿Listo? Por ejemplo, ¿por qué tener claro a cuántas sesiones me conecto? ¿Sí? Porque resulta, por ejemplo, el día martes, ¿sí? O incluso hoy miércoles, que tenemos sesión tanto en la mañana como en la noche. ¿Sí? Ahí también tenemos sesiones con Gao, tenemos sesiones conmigo, con Dani, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si a lo mejor yo me conecto dos sesiones en el día y en todas, pues pongo una operación y pierdo dos operaciones al 0,25? Pues no pasa nada porque estoy en mi riesgo, ¿cierto? Entonces, o si solo me conecto por la mañana, o si solo me conecto por la noche, de acuerdo a mi horario. Sí, eso, recuérdense que eso lo vimos en la clase anterior, en la que se hace 8 días, que debemos tener muy claro, ¿cierto? Debemos tener muy claro cuál es mi riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es mi horario? Recuerden que yo les hablaba que lo más recomendable es que cada uno de nosotros tengamos un horario de trading. Sí, si yo tengo mi horario de trading claro, lo tomo como un trabajo, lo tomo de manera profesional y voy a tener mucho mejores resultados. ¿Listo? Entonces, un momento, por favor. Listo. Entonces, vamos a ver, ya sé a qué horario me voy a conectar, ¿cierto? Ya sé en qué horario me voy a conectar. Digamos que me conecto por la mañana. Entonces, continuamos con el ejemplo. AM. Listo. ¿Qué días, qué días, qué días opero? ¿Qué días opero? Entonces, si yo me estoy conectando en las mañanas, ¿cierto? En el ejemplo, entonces yo me conecto los martes, miércoles, miércoles y jueves. Es decir, tengo 3 días de 5 en los cuales yo me conecto en una sesión a operar, sea conmigo, con Dani, con el que sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me conecto, ¿cierto? Si yo me conecto en esa sesión, ¿ok? Martes, miércoles y jueves, a lo mejor ese día también preciso hay señales. ¿Cierto? Preciso sobre una señal o lo que sea. Entonces, yo ya esos 3 días, yo debo tener clara mi gestión. Entonces, a lo mejor, como yo tengo un riesgo del 0,5, ¿cierto? Entonces, voy a dividir el riesgo diario en dos. Es decir, en el ejemplo, 0,25 para sesión y 0,25% para la, para señales. ¿Ok? Para señales. ¿Listo? ¿Qué pasa? No todos los días, ¿ok? No todos los días tenemos señal en la aplicación, no todos los días. Pero ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué les digo esto? Que resulta que si yo en mi sesión del martes tenía mi riesgo del 0,25 y nos sacamos un 1,2, ya saqué mi 0,5 de meta diaria en el ejemplo del 10, en el del ideal del 10%, ¿cierto? Entonces, obviamente yo ya tengo ahí claro que teniendo un 1,2 estoy tranquilo. Listo, entonces ya saqué mi 0,5. Ya voy meta diaria, meta establecida. ¿Qué pasa si a lo mejor hay sesión y hay una señal y la señal también me da un 1,2? Pues excelente, es un extra. Que la señal me da el 1,1, que la señal me da un break-even o incluso si la señal sale en stop, no importa, sigo saliendo en ganancias porque voy a tener un 0,25, ¿cierto? De ganancia en la operación, ¿ok? ¿Cierto? Entonces es en el día, ¿sí? Recuerden que pues nosotros hablamos de un ideal, ¿cierto? Y ese ideal pues obviamente es el 0,5 diario. Pero si se logra un 0,25 tampoco está mal, o sea, es demasiado bueno, créanme que es demasiado bueno. Entonces, de esa manera podríamos nosotros gestionar. Entonces, por ejemplo, nos quedan pendientes 2 días, lunes y viernes. Ya depende de nuestro plan de trading si esos días operamos o no operamos. Si decidimos sí operar, ¿cierto? Me queda entonces yo tendría dos opciones.
operar de manera personal y para eso entonces es como si fuera una sesión y divido mi riesgo o simplemente espero por si ese día hay una señal. Si ese día hay una señal, pues excelente, porque tengo mi riesgo controlado, ¿cierto? Mi riesgo diario específico. Si funciona, excelente. Si hay señal, bien. Si opero solo, pues mucho mejor. Si, por ejemplo, personas como Fernando, quien veo por acá también, Nana, que las veo conectadas, que sé que son personas que tienen, o que están operando solos, ¿cierto? Eso es que la mayoría también aquí operan solas, hacen sus análisis, ¿cierto? Son los que ahí como de rapidez veo que están conectados. Entonces, obviamente eso nos permite tener una libertad también, pues no una libertad, más bien como que esa flexibilidad para poder gestionar tanto señales como operativa manual. ¿Ok? Entonces, para que ustedes ahí lo vean, chicos, es una manera, una recomendación, ¿no? Que les doy yo, cómo yo lo manejaría para poder sacarle el mayor provecho, pues, a todos los servicios. Si al final aplica lo mismo. Pues si me va a conectar, si no va a tomar señales de pronto, o si me va a enfocar solo en las sesiones, pues, y si me va a conectar en dos sesiones, pues lo mismo. Por cada sesión, 0,25. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy claro. Ahí está, tenemos el calendario. Tenemos muy buenos traders, Gabo, Dani, mi persona, ¿cierto? Entonces es algo que realmente hay con qué, ¿cierto? Entonces, como tenemos los resultados, ¿cierto? Depende de nosotros administrar muy bien esas herramientas, ¿listo? Y esa podría ser una manera de cómo hacerlo, ¿listo? Claro, 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 claro. No sé si para todos fue claro, chicos. Excelente, Fernando, muy bien. Para todos, igual para todos, ¿no? Fernando preguntó, pero pues la idea es que para que todos lo puedan ustedes aprovechar. Excelente. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, después del paréntesis, después del paréntesis voy a borrar acá para tener la info acá. Chun, churun, chun, 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 chun. Listo. Entonces, vamos a continuar entonces ahora con el tema del día de hoy, ¿cierto? Que es el tema de la parte 2, digámoslo así, de nuestra creación, de la metodología, ¿cierto? Y de buscar como ¿cómo se llama? Como esa metodología ideal que vamos a estar buscando nosotros. Entonces, ya vimos nosotros una correcta administración, ¿cierto? Fue lo que vimos la vez pasada. El 1-2, el horario de trading, etcétera. Pero ahora vamos a buscar nosotros, ¿cierto? ¿Qué busco para entrar? Es decir, si yo lo bautizo como que busco para entrar o mi receta, vamos a ponerlo más bonito. Receta de entrada, vamos a llamarlo. Vamos a ponerle un nombre diferente a la vaina. Si yo lo llamo como receta de entrada, excelente, papá, excelente, ver. Me encanta eso. Sí, somos seis, imagínate, somos seis traders, entonces también y cada uno opera de una manera diferente. Ojo, aquí hago un pequeño paréntesis. Somos seis traders que cada uno opera de una manera diferente. Entonces, obviamente, deben ustedes gestionar muy bien sus porcentajes y dependiendo con el trader que más quieran ustedes trabajar. ¿Ok? Entonces, ténganlo ahí muy presente. Entonces, continuamos. Mi receta de entrada. ¿A qué me refiero yo con mi receta de entrada? Vamos a poner aquí. Cuando yo hablo de receta de entrada, chicos, me refiero, ¿cierto? A los patrones, a patrones, ¿cierto? Comportamientos, horarios, noticias, ¿cierto? ¿Qué más debo tener en cuenta? Activos, ¿ok? Sesión, bueno, van horarios, no importa. Activos, ¿cierto? Eh, análisis técnico, que me permiten tomar una operación. Entonces, cuando yo hablo de mi receta de entrada, chicos, hablo de los conceptos, ¿cierto? Que yo debo conocer, yo
que debo manejar, que debo tener, de que debo buscar, que debo identificar en mi gráfico, en mi activo, ¿cierto? Para poder tomar una operación y que esa operación sea, o sea, lo más ideal posible, pues es que sea ganadora, ¿cierto? Pero obviamente debemos tener claro que no todas se van a ganar, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos una receta correcta, ¿cierto? En cocina, pues siempre sale el plato sabe bien, ¿no? Queda bien. Pero en el trading, nuestra receta a veces puede salir o no puede. Si cumplimos la receta, está bien. Pero que a lo mejor hay condiciones de mercado que no dependen de nosotros, como que hable Powell, que hable la Reserva Federal, que hable el FOMC, bueno, cualquier situación. Eso sí, no depende de nosotros y puede afectarnos nuestra receta. ¿Ok? Entonces téngalo presente. Entonces, vamos a ver muchos ejemplos, vamos a ver qué puntos debo tener yo en cuenta en un ejemplo, ¿cierto? Para tomar mi estrada, mi metodología, digámoslo así. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo interpretaría yo? Vamos a mover este para acá un momento, ¿cierto? Entonces vamos a... Chin, chin, chin. Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí esta vaina. Ay, carambas. Listo. Entonces, vamos a empezar a anotar, ¿cierto? Nuestros pasos. ¿Cuáles serían los pasos que yo estaría buscando, ¿cierto? Para poder tomar una correcta operación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Vamos a ir anotando por acá. Si me quedo sin espacio, pues obviamente ya lo que vamos a hacer es pues, borrar la parte de arriba. Punto uno, que debo tener yo en cuenta para mi metodología. Punto uno, mi horario de trading. Mi horario de trading. ¿Listo? Mi horario de trading, chicos, ¿de qué depende mi horario de trading? Si yo tengo claro mi horario de trading, y eso también lo vimos la vez pasada, no solo la vez pasada lo vimos como tomarlo de una manera profesional, ¿cierto? Tomarlo como si fuera mi trabajo, de tener los hábitos, etcétera. Aquí, en esta parte, o lo vamos a nombrar aquí como si fuera mi horario de trading en cuanto a qué sesión voy a operar, ¿cierto? Sesión de Londres, sesión de Nueva York, sesión australiana, sesión de Tokio. Y eso depende mucho de en qué punto, qué, digamos, qué disponibilidad tengo yo durante el día, ¿sí? Porque qué tal si de pronto yo tengo un trabajo que me ocupa las mañanas y no puedo ver la sesión de Nueva York. Pues obviamente mi horario de trading debe acoplarse a lo mejor a una sesión de Tokio o una sesión de Londres. Entonces, lo primero que yo debo establecer es qué sesión voy a operar, ¿cierto? ¿Qué sesión voy a operar? Entonces aquí vamos a anotar Nueva York, Londres, Australia, ¿cierto? Australia o Tokio. ¿Listo? Esas son nuestras, las sesiones que nos vamos a enfocar, ¿sí? ¿Cuál es la más suavecita, digámoslo así? Pues la sesión australiana. Sí, ustedes saben que la sesión australiana toca soplar para que un activo se mueva. Y por ejemplo, un activo como el oro, pues cierra a las 4 de la tarde, 4 a 5 cierra una hora. Entonces, pues obviamente no saldría como tan rentable, ¿cierto? Tomar o utilizar esa sesión. Hay personas que lo utilizan y está bien, pero son activos, llamo yo exóticos pues que se mueven de una manera muy diferente a lo que estamos generalmente acostumbrados, ¿sí? Entonces, una sesión de Londres, una sesión de Tokio, pues tiene mucho más volumen, ¿sí? Hay más instituciones involucradas también, que eso es lo más importante, o sea, que exista realmente dentro del mercado, una cantidad importante de instituciones y de volumen. Y la sesión australiana es una sesión que tiene muy poco volumen, es decir, que no hay casi movimiento comparado con la sesión de Londres o Nueva York, y Tokio es como el término medio, ¿no? Pues la vez pasada, ¿se acuerdan que estábamos superando índices y se movieron como si fuera a las 8 de la mañana? Entonces, obviamente, eso depende mucho de la sesión de Tokio, es como ese previo a la sesión de Londres y Nueva York, que es como ese camino inicial, ¿no? Pero es una buena sesión, lo hemos visto en las sesiones de los martes, hemos estado revisando
el mercado de Tokio y nos ha ido bastante bien, hemos tenido buenos resultados. Vemos activos diferentes por obvias razones, porque yo no puedo ver en los índices americanos en la sesión de Tokio, aunque si puedan llegar a mover, pues no tendría, no tienen el mismo volumen, ¿cierto? Que yo esperaría para que se puedan llegar a dar operaciones. Son muy aislados los casos donde se mueven. En cambio, si yo miro, por ejemplo, un australiano dólar, un australiano yen, un euro libra, ¿sí? Un euro UD, ¿sí? Un libra dólar, hasta el mismo euro dólar, ¿sí? El oro, a veces, ahorita, por ejemplo, se está moviendo, lo estábamos viendo acá, que se está moviendo bastante, y ahorita revisamos. Entonces, obviamente, eso son cositas que tenemos bien pendientes. Deme un momento, por favor. Listo, les decía, chicos. Entonces, ya cuando yo tengo definido, ¿cierto? Mi horario de trading, ¿cierto? Si yo tengo definido mi horario de trading, yo digo, listo, perfecto. Ya sé qué voy a hacer yo ahora, ¿cierto? Ya hoy digo, bueno, tengo un horario de trading, ahora ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que escoger mi activo, elegir el activo. Y cuando yo digo elegir el activo, chicos, no significa que yo voy a escoger todos los dólares, ¿sí? Porque me voy a agobiar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que estar mirando el euro dólar, el libra dólar, el AUD dólar, el dólar yen, eh, cinco o seis pares al tiempo, si el NZ de USD, por ejemplo, no sé, el dólar franco, hasta el peso mexicano, o sea, todo lo que incluya dólares, pues obviamente me va a agobiar porque va a ser muchísimo lo que voy a tener que yo estar pensando en mi cabeza de que el euro dólar subió, que el dólar yen bajó, porque tienen una correlación, que son inversamente proporcionales. Bueno, mejor dicho, me voy a volver un 8. Entonces, no es recomendable que ustedes tengan tantos activos. Me gustaría saber, por ejemplo, ustedes que ya están operando, ¿cierto? ¿Qué activos operan ustedes? Para que me escriban ahí en el chat, ¿qué activos operan ustedes? A ver, bueno, por aquí veo que una persona utiliza el oro, el US30, el eurodólar, libra UD y eurodólar. Ok, perfecto, vean. Hay algo muy interesante con el libra UD y el oro, porque son dos activos, ¿cierto? Que van de la mano, ¿ok? Suelen ir de la mano. Entonces, tengo un amigo que operaba muchísimo ambos, libra UD y oro, y se movían de una manera similar o respetaban muy bien ciertos movimientos y de manera similar. Entonces es interesante y eurodólar, sí, que es como el estándar. Entonces, fíjense que está muy bien y los felicito, sí, que tengan máximo tres activos, sí. Más de tres activos lo considero yo que ya es mucho y nos podemos enloquecer, ¿ok? En el caso de nosotros es igual, fíjense, por ejemplo, solo nos enfocamos en oro y en los dos índices, US30 y Nasdaq. Entonces, obviamente eso nos facilita a nosotros muchísimo el hecho de un análisis, ¿cierto? Porque eh, tenemos la posibilidad, ¿ok? De tener, de estar conectados al 100% con lo que esté haciendo el activo que nos gusta a nosotros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que el oro se está moviendo, que viene a las 8:30, ¿cierto? Que viene a las 8:30, que viene una noticia, cualquier cosita y eso me va a permitir a mí elegir, o sea, estar pendiente de mis tres activos. Puede que yo aquí en la pantalla tenga una lista con 10.000 activos, pero realmente yo solo miro mis tres activos, el Nasdaq, el US30 y el oro. Sí, tengo el peso colombiano para hacerle seguimiento y demás activos, pues obviamente como para las sesiones de Tokio y nada más. Ok, y nada más. Entonces, es muy importante y me parece muy bueno lo que ustedes hacen, chicos, de tener
dos o tres activos nada más, US30 y Nasdaq, por ejemplo, los veo por ahí. Muy bien, exactamente, los felicito. Muy bien. Entonces, cumplen ese punto a la perfección. ¿Listo? Cumplen ese punto a la perfección. Ahora viene una parte importante, ¿cierto? ¿Durante cuánto tiempo, ok, cuánto tiempo estaré frente al gráfico? ¿Ok? Tengo que establecer cuánto tiempo voy a estar yo frente al gráfico. Sí, si yo voy a escoger mi sesión, por ejemplo, hay gente que utiliza así, y yo no sé cómo hacen para dormir, dice, no, es que yo opero Londres y Nueva York. O sea, ese es un lapso de tiempo más o menos de casi unas 7 horas, aproximadamente 3 de la mañana. Hay gente que lo hace, Fernando, en serio, hay gente que lo hace. De 7 de 3 de la mañana a 10 de la mañana, por ejemplo, son 7 horas en las cuales, pues, si uno no está acostumbrado, pues es un desgaste muy bárbaro. Entonces, sí, quedan como un zombie tal cual. Quedan unos zombies completos. Entonces, pues, no tiene lógica uno estar 7 horas detrás. A lo que hoy es eso, que no tendría lógica estar 7 horas nosotros detrás de un gráfico porque a menos que tengamos una operación demasiado importante que no podemos dejar de ver, que no, tampoco lo veo, es mejor pues nosotros tener claridad en qué horario tengo, ¿sí? Entonces yo les he dicho a ustedes siempre que en lo personal, por ejemplo, yo estoy o sea, conectado 100% entre las 6:30 y las 7 de la mañana, ¿cierto? De hora Colombia, y por tarde que me desconecte a las 10 de la mañana. ¿Cierto? Por tarde, o sea, realmente por tarde que me desconecte a las 10 de la mañana, me estoy desconectando yo pues del tema del gráfico, ¿sí? O sea, es digámoslo así, un horario máximo. De lo contrario, pues no tenemos pues no tengo razón para quedarme más tiempo, ¿sí? Porque llega a las 11 12 mediodía y eso generalmente el volumen baja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues no hay realmente una razón para quedarme dentro del gráfico a menos que sea para estudiar, ¿sí? Para operativa como tal, sí, únicamente pues un rango corto de tiempo para no saturarnos de gráficos porque terminamos soñándonos con velas que subió, que bajó, que la vela envolvente, que no sé qué, entonces pues obviamente no tengo yo realmente que desgastarme tanto tiempo porque no es necesario. Ya una cosa es diferente cuando le vamos a dedicar a estudiar o a perfeccionar una metodología o a hacer backtesting y demás. Ahí sí podemos dedicarle tiempito. O sea, ahí sí no pasa nada. Sí, 1 horita, 2 horitas, 3 horitas más, está bien. Sí, pero no podemos coger y acabarnos nosotros porque nos saturamos de gráfico y tampoco está bien. ¿Listo? Bien, ¿cuánto tiempo recomiendo? Máximo unas 3 horas. 3 horas es para mí el tiempo perfecto porque cuando tenemos claro los patrones, comportamientos, horarios y temas técnicos claros, créanme que no es necesario. Y creo que ustedes mismos se han dado cuenta. Yo a veces pues, yo me conecto a las 7 y antes de las 7:30 ya tengo mi operación del día ganada y ya me queda el resto del día para dedicarme a otro tipo de cosas, ¿cierto? Y no meto más operaciones. Me puedo quedar viendo mercado a ver qué hace porque pues, está muy temprano, pero puede pasar y me quedo mirando y no, y coloco análisis o lo que sea. Un análisis cuando digo colocar análisis es que dejo el dibujito, ¿sí? Pero no me pongo yo a dejar operaciones abiertas o meter más operaciones y demás, porque estaría incurriendo en fallo en mi plan de trading. ¿Listo? Entonces, ya cuando yo tengo claro cuánto tiempo, ¿ok? Cuánto tiempo voy a estar yo delante del gráfico, yo digo que voy a establecer mis filtros y eh, método de análisis. ¿Ok? Análisis. Denme un momento, porfa, chicos. Entonces, cuando yo establezco mis filtros y mis métodos de análisis, ¿a qué me refiero?
Me refiero a qué teoría, en qué me voy a basar yo para tomar una operación. Ejemplos: teoría de ondas de Elliot, teoría de Wyckoff, teoría de los bloques, teoría de, no sé, líneas, va a utilizar líneas de tendencia, va a utilizar Fibonacci, va a utilizar algún tipo de indicador. Todo este tipo de Ichimoku, no sé, cualquier tipo de metodología técnica, ¿cierto? Que me permita a mí tomar una decisión de entrada. ¿En qué me voy a basar yo para tomar una operación? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el ejemplo de lo que yo utilizo, ¿sí? Yo utilizo conceptos de imbalance, conceptos de order block, ¿cierto? Conceptos de cambio estructural. No utilizo, digamos que temas de indicadores técnicos, sino más visuales. ¿Qué más? Sí, el tema del horario, bueno, ustedes ya lo saben. Sobre todo eso, jugar con las temporalidades es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo miro temporalidad mayor para operar en temporalidad menor. ¿Qué tipos de order blocks utilizo? Utilizo los tres tipos: el normal, el extremo, el decisional o el breaker, ¿cierto? Entonces tenemos esos tres tipos de bloques para analizar los imbalances, ¿sí? Entonces es bien importante. Hay una pregunta acá que me gusta bastante, es ¿por dónde empezar? ¿Ok? Esta es la parte como más, digámoslo así, no la más difícil, pero la de mayor trabajo. ¿Ok? Y lo que yo les recomiendo a ustedes es que conozcan la teoría, y ya cuando ustedes conocen la teoría, ustedes dicen, ok, me identifico más con esta teoría o con esta otra teoría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí, que si yo me gusta, por ejemplo, utilizar algún tipo de indicador. Perfecto. Entonces voy a buscar una metodología, aprender la teoría de los indicadores. ¿Qué tipos de indicadores encuentro? Por ejemplo, los de las medias móviles son bastante interesantes, o el Ichimoku, sí, que son indicadores que me ayudan a establecer una direccionalidad de precio. Y eso lo combino yo, por ejemplo, con Fibonacci o con bloques de órdenes. Estoy dando aquí un ejemplo. También existe la teoría de Wyckoff, que es un poquito más avanzada, ¿cierto? Y esa teoría de Wyckoff me ayuda a mí, es como el tema de las manipulaciones, cuáles son los ciclos de mercado, y debo conocer su teoría para ver si se adapta a cómo me gusta a mí ver el mercado. ¿Cierto? En esa sí debo esperar un poquito más para que se cumplan ciertas condiciones para tomar una operación. Por ejemplo, si me baso yo en líneas de tendencia y Fibonacci, por ejemplo, tengo un poquito más de fluidez en operaciones, se pueden dar mucho más, y puedo tener incluso una o dos operaciones o hasta tres operaciones en el día. Tengo un amigo que hace de esa manera. Él se basa en una temporalidad específica, utiliza el FIBO y entra, ¿sí? Y pues le ha ido muy bien, tiene una efectividad como del 70%. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ondas de Elliot, ¿sí? También es una teoría bastante importante que dominarla es bastante interesante porque nos da mucha precisión, ¿ok? Nos da mucha precisión. Entonces, el tema de las ondas es bien bonito, y creo que le vamos a dar un vistazo en sesiones que vengan, ¿ok? Le vamos a dar un vistazo a lo que son las ondas. Entonces, no podría yo decirles por dónde les recomendaría yo, pero sí les puedo decir, hey, conozcan la teoría, ¿sí? Empápense, por ejemplo, en los bloques, que los vamos a estar, o sea, eso lo vamos a estar viendo nosotros acá. Todo es de la forma en que, en lo personal, yo opero, lo vamos a estar viendo acá. ¿Listo? Bueno, entonces ya les dije aquí, por ejemplo, Wyckoff, ya les dije ondas de Elliot, ya les dije, les hablo, por ejemplo, de patrones armónicos, sí, que eso también, no sé si alguno alcanzó a estar, ok, que yo no sé si me suena que Marisol, creo que estuviste en ese par de clases de patrones armónicos que tuvimos, que los patrones armónicos, si los conocen, saben que son bastante buenos, si no, también de pronto le echemos lo revisamos, exactamente, sí, creo que yo me acuerdo que tú estabas. Entonces, los patrones armónicos, créanme que son, y conozco un trader de Colombia, él es de Cali, es excelente, y él opera basado en patrones armónicos, y wow, tiene unos resultados increíbles, ¿eh? O sea, de verdad que tiene unos resultados admirables, y le ha ido muy bien.
Entonces, ese tipo de cositas. ¿Y qué pasa? Cuando yo ya conozco la teoría y digo, me voy a enfocar por este lado, me voy a ir por este lado, X, el que sea, me profesionalizo, o sea, me vuelvo experto en esa manera de entrar, en esa manera de operar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo domino mi metodología, mis probabilidades de ganancia aumentan en un porcentaje enorme, ¿sí? Porque yo empiezo a darme cuenta digámoslo así, como los truquitos, cómo identificarlo, y empiezo a entrenar también como la vista en decir, ok, no tengo la necesidad de trazar un montón de líneas y un montón de cosas, simplemente con dos, tres cositas ya identifico muy fácil qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, con los patrones o con las ondas de Elliot, ya cuando uno la domina y entiende la perfección, ya uno visualmente ve, haces una o dos, tres, cuatro, cinco, una corrección ABCD, o tengo un patrón mariposa, o tengo un patrón cangrejo, alguna cosa así, ¿cierto? Porque ya lo veo visualmente, o sea, ya mi ojo se entrenó para verlo con mayor precisión. Y eso también ayuda a la agilidad. Sí, sobre todo si operamos en M1, en M1, por ejemplo, sí, que hay momentos donde las operaciones se dan en el instante. Sí, ustedes se han dado cuenta que tenemos operaciones que en 2, 3 minutos ya tenemos un resultado generalmente positivo. Entonces, eso solo se da únicamente cuando yo domino mi metodología, ¿sí? Y eso se da ahí sí, estando horas frente al gráfico, ¿ok? Debemos estudiar, debemos hacerle backtesting. ¿Cómo puedo yo saber si mi metodología es correcta o no? O no es correcta, todas son correctas al final, pero es rentable y se acerca a los números que yo necesito, sobre todo, por ejemplo, una cuenta de fondeo que vayamos a pasar manual. Sí, entonces yo sé que que es una cuenta de fondeo que tengo que pasar manual, entonces el tema es que tengo yo que tener ¿cómo se llama? Un 10% como mínimo, ¿cierto? Entonces ese 10% como mínimo, pues se me salió un poquito de las manos y mi metodología no tiene esos números. Y como yo lo sé, teniendo básicamente al menos unos 10 meses, 12 meses de operativa, ¿listo? De backtesting, ¿ok? Entonces es muy importante, chicos, que tengamos claro eso. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van? ¿Cómo van ahí? Cuéntamelo todo. Alecito, ¿me hace el favor? ¿Ya digo? Sí, por favor. Y está en la esquina. Listo. Perfecto, perfecto, chicos. Excelente. Eso es lo más importante. Entonces, fíjense que este trabajo es personal, ¿cierto? Este trabajo es personal, este trabajo lo debe hacer cada uno, porque deben saber. Yo no puedo saber cómo se siente Fernando, cómo se siente Andrea, cómo se siente Nana, cómo se siente Marisol en su operativa, ¿cierto? No sé sus horarios, no sé qué activos les gustan, no sé cuánto tiempo tienen para dedicarle a estar detrás de los gráficos, ¿cierto? No sé cuánto tiempo llevan operando. Entonces, ese es un trabajo personal y se los dejo pues incluso de tarea para que ustedes lo tengan, lo manejen, lo conozcan, ¿cierto? Y lo escriban, tengan una hojita y escriban, mi horario de trading es tal, sí, mi activo es tal, voy a estar delante de los gráficos tanto tiempo, ¿cierto? Y estos son mis filtros de entrada porque me enfoco en la metodología de ondas de Elliott, ¿sí? Entonces, si yo domino todo esto, créanme que es muchísimo más tranquila la operativa y lo que les digo, en 1 hora, 2 horas ustedes ya salen de su operativa. Entonces, es por eso, chicos. ¿Ok? Entonces, eh, vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Punto 5. La correcta administración. La correcta administración. Si yo tengo una correcta administración dominando mi operativa, mi metodología, mi horario, todo lo que, todo esto que acabamos de hablar,
sumado a lo que hablamos hace 8 días, es donde tenemos nosotros nuestro éxito. ¿Ok? Ahora bien, punto importante, las noticias. Noticias. Las noticias, si hay Coca-Cola negra, sister. Hay Coca-Cola. En vez de servirle. Entonces, eh, es muy importante tomar las noticias, tener en cuenta las noticias, sobre todo si operamos la sesión de Nueva York. Marisol, mira, el tema de yo decirles cómo entrar y cómo no entrar sería yo obligarlos a utilizar una metodología. Se las voy a explicar, obviamente, no es así. Pero también es importante que cada uno de ustedes se sienta cómodo con la metodología. O sea, sí, te las puedo decir y obviamente lo vamos a ver, pero esta es como una plantilla, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan cómo, cómo crearlo ustedes mismos. Sin embargo, vamos a ver lo que les digo, vamos a dar metodologías. La que yo utilizo, ondas de Elliott, Wyckoff, patrones armónicos, diferentes metodologías, vamos a verlas. ¿Ok? Y eso funciona. O sea, yo te puedo decir, bueno, y hay otro dato muy importante acá. No importa, ¿cierto? Si yo, no importa si yo les digo exactamente cómo entrar, porque muy seguramente, no tendríamos operaciones exactamente iguales en la mayoría de los casos, porque todos los traders, así tengamos la misma metodología, vemos el mercado de una manera distinta, ¿cierto? Entonces, por eso es que se vuelve tan personalizado. Exactamente, la vista es diferente. Debemos manejar nosotros debemos manejar con claridad, ¿sí? Entonces, si yo manejo la metodología, o sea, yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Sí, la perspectiva cambia de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tomé la metodología que yo utilizo actualmente, ¿cierto? Deme un momento, cargo el computador. Entonces, por ejemplo, la metodología que estoy utilizando ahorita, ¿cierto? La creé sí, digamos que la creé utilizando o basándome en una metodología que enseña una persona de República Dominicana. Tuve el honor de conocerlo, tiene unos cursos y demás, y él creó tenía como su curso, una era por meses, no sé qué, y en su primer mes él enseñó una metodología, una percepción de mercado, ¿sí? ¿Qué pasó? Esa percepción de mercado me llamó mucho la atención y le apliqué la manera en la que yo tomo mis operaciones, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, se puede ver el mercado de una manera similar a la que él lo ve, pero yo le agregué mis propias operaciones y le agregué mi propia manera de entrar. Entonces, es por eso que les digo que, aunque yo les dé la receta, vamos a ver el mercado de una manera diferente. ¿Listo? Totalmente. Totalmente cambia en segundos. Digamos que yo puedo estar viendo, hay veces, o sea, y creo que lo hemos visto en las sesiones. Yo puedo decirles, chicos, veo compras, pero también veo ventas. Entonces, o eso depende mucho y me pasa con un amigo precisamente, esta mañana, creo, el otro día hablábamos, yo le dije, mira, es que yo estoy, amigo, yo estoy viendo para comprar el Nasdaq. Me dice, no, pero es que yo lo estoy viendo en ventas. Y yo le enseñé la metodología que yo utilizo. ¿Sí ven? Entonces, esa perspectiva varía o puede cambiar de acuerdo a la persona. Que ambos podemos tener, creo que ambos tuvimos razón, ambas operaciones se dieron, pero no era la misma dirección, ¿vale? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya el último punto. El último punto es este, chicos, las noticias. ¿Listo? Las noticias. Las noticias son de respeto, más no de miedo. ¿Listo? Y algo que aprendí es que las noticias lo único que hacen es inyección de volumen y es ser un catalizador para que el precio llegue a zonas específicas de mercado, ¿sí? Que alguna vez quedaron pues como por ahí volando pendientes por balancearse. No es nada más. Sí, obviamente pueden llegar a utilizarse como cierta manera de manipulación, ¿ok? Pero pues nosotros como traders pues debemos tener claro eso. Hay noticias en las cuales nosotros sí debemos tener especial cuidado y cautela
para operar, ¿ok? Como las nóminas no agrícolas, cuando habla nuestro mejor amigo Powell, ¿cierto? Ese tipo de noticias son de cuidado, ¿ok? Como la semana anterior que tuvimos noticias todos los días. Sí, esos son, no son de, digamos que de, ay, le voy a meter una operación ahí para entrarle. No, 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 no. Debemos ser cautelosos y debemos estar muy seguros. Si no estoy seguro yo, ok, de mi operación, entonces, y viene una noticia, yo prefiero no colocarla, ¿cierto? Entonces, que ven que exista o no una noticia cercana a nuestra operación es muy importante porque nos va, basándonos en eso, nosotros podemos tomarla o no tomarla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vienen unas nóminas no agrícolas 7:30 de la mañana y se me está dando una operación. Estoy cumpliendo con todos los requisitos, ¿cierto? Pero una noticia como las nóminas no agrícolas, ¿cierto? Es una noticia que mueve el mercado de manera agresiva, que mueve el mercado de manera fuerte y lo vuelve loco. Entonces, yo preferiría esperar a que pasara la noticia a ver qué pasa, ¿cierto? A ver qué puede pasar. Entonces, esas noticias, obviamente, cuando uno toma una noticia, esta mañana, por ejemplo, tomamos la noticia, ni siquiera la noticia, fue la apertura del US 30, ¿cierto? No, no tuvimos confirmación de entrada, pero miren cómo se dio el movimiento de bonito, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, chicos, que nosotros tengamos claros estos 6 puntos, ¿sí? Ya la parte técnica, o sea, la parte, el concepto técnico los vamos a ir viendo, pero la parte básica son estos 6 puntos: mi horario, mis activos, el tiempo, los filtros o los conceptos técnicos, mi administración, que fue lo que vimos la vez pasada, y el filtro de operar o no las noticias. Creo que usted, algunos que se han conectado también, les expliqué la vez pasada alguna metodología para operar después de noticias. Sí, de alto riesgo, pero se puede operar, ¿cierto? También lo vamos a ver. ¿Listo? Pero es importante que conozcamos, obviamente, nosotros todos los métodos, todas las maneras de que en las que podemos nosotros tomar operaciones. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los leo. Perfecto. Ok. Perfecto, todo bien, todo bien, todo bien. Listo, chicos. Entonces, ya como todos lo tienen claro, todos lo entendimos, todo está muy bien, todo muy claro. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Esta es la parte 1, la parte 2 de la parte de inicio de nuestra creación de metodología, vamos a llamarlo. Bien, y ya vamos a la siguiente sesión. Vamos a ver, ya empezar a ver los temas un poquito más técnicos. ¿Listo? Pero por ahora vamos en eso. Espero les haya quedado muy claro, chicos. Por favor, no se les olvide todo esto. ¿Listo? Porque esa es la base. Vamos a ver acá qué está haciendo el oro. Bueno, el oro se quedó ahí, pegó una bajada durísima a las 8. Y los diferentes activos también, miren. Yo creo que la sesión, lo que es sesión Londres y la apertura de mañana a Nueva York va a estar linda, va a estar una subida chévere, ¿vale? Entonces ahí estamos revisando. A ustedes, chicos, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por sus ganas de aprender. Creo que es lo más importante. Esto es demasiado importante que ustedes aprendan también no solo a seguir las instrucciones del trader, sino que también ustedes creen su propia metodología. Un abrazo para todos, chicos. Nos vemos mañana, 8 de la mañana hora Colombia, en la sesión operativa. Un abrazo y buena noche. Chao, chao.